Buenos días con todos. Somos Iván Yepes Reyes y Eli Rosero Ortiz y el tema que vamos a desarrollar es hipertensión pulmonar. Para comprender esta enfermedad debemos recordar que la circulación pulmonar, a diferencia de la circulación sistémica, normalmente trabaja como un sistema de baja resistencia y gran distensibilidad. El problema aquí aparece cuando aumenta de forma patológica la presión dentro de esta circulación. Esto genera como tal una sobrecarga progresiva del ventrículo derecho y cuando dicha sobrecarga se mantiene, puede terminar produciendo una hipertrofia y también una dilatación, donde finalmente se va a producir una insuficiencia ventricular derecha. Por eso, durante la exposición que daremos, vamos a revisar tanto su definición hemodinámica, su fisiopatología, su clasificación, manifestaciones clínicas, diagnósticos y sus principales estrategias terapéuticas. Bueno, para comenzar, primero debemos definir exactamente qué entendemos por hipertensión pulmonar. Pues esta, antes que nada, es una condición hemodinámica. Según Farreras-Rochman, hablamos de hipertensión pulmonar cuando la presión arterial pulmonar media en reposo es superior a los 20 milímetros de mercurio. Pero ¿por qué es importante medir como tal este valor? Porque la circulación pulmonar normalmente puede recibir tanto el gasto cardíaco trabajando a presiones mucho menores que la circulación sistémica, incluso cuando aumenta el gasto cardíaco durante el ejercicio. El reclutamiento y la destensibilidad de los vasos pulmonares van a evitar un incremento excesivo de la presión. Y una vez confirmada la hipertensión pulmonar, debemos determinar si existe un componente precapilar o un componente postcapilar. En la forma precapilar, la presión de enclavamiento como tal es de 15 milímetros de mercurio o hasta menos de esto. Y existe un aumento de la resistencia vascular pulmonar superior a a las dos unidades de Wattman. En cambio, cuando la presión de enclavamiento es superior a los 15 milímetros de mercurio, vamos a hablar de un componente postcapilar, lo cual generalmente nos va a orientar hacia una enfermedad del corazón izquierdo. Independientemente del origen de esta, la principal repercusión sobre la sobrecarga del ventrículo derecho y este, como tal, es un concepto que debemos mantener durante toda la presentación, que es la evolución y el pronóstico del paciente, que va a depender en gran medida de cómo responde el ventrículo derecho al aumento de la postcarga pulmonar. Bueno, en su fisiopatología, como tal, el mecanismo central especialmente es la hipertensión arterial pulmonar y es la disfunción endotelial. En condiciones normales existe un equilibrio entre las sustancias que mantienen el vaso dilatado y que limitan la proliferación celular, también y las sustancias que favorecen la vasoconstricción y el crecimiento celular. Pero por el otro lado, tenemos principalmente el óxido nítrico y la prostaciclina. Y estas sustancias van a producir una vasodilatación y además tienen efectos antiproliferativos. Sin embargo, en la hipertensión arterial pulmonar, esta va a disminuir la expresión de las sintasas responsables del óxido nítrico y también de la prostaciclina. Al tiempo, perdón, ocurre el fenómeno contrario al eje patológico, que es el aumento del tromboxano A2 y también de la endotelina 1, donde estas moléculas tienen una acción vasoconstrictora y mitógena. Entonces, tenemos una balanza completamente desplazada hacia la vasoconstricción y la proliferación, como podemos observar en la imagen. El resultado no es solamente un vaso contraído. Con el tiempo aparece un verdadero remodelado vascular pulmonar como tal, donde hay una proliferación de la íntima, también una hipertrofia de las capas medias, donde podemos observar un aumento de la adventicia y también obliteraciones de arterias pequeñas pulmonares. Incluso estas cuando aparecen en las denominadas lesiones plexiformes.
donde todo esto va a aumentar progresivamente la resistencia vascular pulmonar y por lo tanto la poscarga que debe vencer el ventrículo derecho. En las formas hereditarias también debemos mencionar el gen BMRP2. Según el texto, las mutaciones de este gen se van a encontrar aproximadamente en el 80% de los casos hereditarios. Sin embargo, su penetrancia es muy importante. Es decir, no todos los portadores van a desarrollar esta enfermedad. Además, pueden existir una anticipación genética donde estos síntomas aparecen a edades más avanzadas, bueno, más tempranas en generaciones sucesivas como tal. Bueno, tenemos la clasificación clínica. Esta va a dividir la hipertensión pulmonar en 5 grandes grupos. Esta clasificación es muy fundamental porque el tratamiento va a depender directamente de la causa. Como podemos observar, tenemos el grupo 1, que esto de aquí va a corresponder a la hipertensión arterial pulmonar, donde existe una enfermedad intrínseca de la microcirculación pulmonar. Tenemos el grupo 2, que corresponde a la hipertensión pulmonar secundaria a enfermedades cardíacas izquierdas, donde podemos encontrar insuficiencias cardíacas con una fracción de eyección preservada o reducida y también enfermedades vasculares. Tenemos el grupo 3, que está asociada a enfermedades pulmonares o hipoxia. Por ejemplo, tenemos la EPOC en enfermedades pulmonares intersticiales, el síndrome de hipoventilación, como podemos observar allí, e incluso una exposición crónica a altas alturas. El grupo 4 corresponde principalmente a la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, que esta de aquí es causada por lesiones obstructivas persistentes en las arterias pulmonares. Y finalmente tenemos el grupo 5, que esta de aquí va a reunir los mecanismos inciertos o multifactoriales, como la sarcoidosis, enfermedades hematológicas y algunos trastornos metabólicos. Debemos destacar algo, pues la hipertensión pulmonar no es síntoma de hipertensión arterial pulmonar, pues la hipertensión arterial pulmonar es solamente el grupo 1. Pues este error conceptual puede llegar a utilizar tratamientos específicos en pacientes en quienes no están indicados. Ya, tenemos grupo 1 en foco, que es la hipertensión arterial pulmonar, pues es una forma precapilar de la hipertensión pulmonar y representa una enfermedad de la microcirculación pulmonar. Es una enfermedad minoritaria y donde Farreras reporta una incidencia aproximada de 3,2 casos nuevos por millón de habitantes al año, con una mayor prevalencia en mujeres y una presentación clínica entre la tercera y la cuarta década de vida. La forma idiopática presenta aproximadamente el 39% de los casos y constituye un diagnóstico de exclusión. Esto significa que antes de decir que un paciente tiene una hipertensión arterial pulmonar idiopática, debemos descartar otras causas. Dentro del grupo 1 encontramos la forma idiopática, las hereditarias, incluso inducidas por fármacos o tóxicos, y las formas asociadas a otras enfermedades. Entre estas asociaciones debemos recordar las enfermedades autoinmunes, bueno, especialmente la esclerosis sistémica. Además, también tenemos el lupus o infecciones del VIH, también la hipertensión portal y cardiopatías congénitas. También se van a incluir la enfermedad veno-oclusiva pulmonar y la hemangiomatosis, perdón, que es capilar pulmonar. En todas estas formas hereditarias tenemos entidades que pueden identificarse con la mutación que podemos observar en la diapositiva, que es la EIF2AK4. Por lo tanto, cuando estudiamos un paciente con una posible hipertensión arterial pulmonar, una buena anamnesis dirigida debe investigar antecedentes familiares, enfermedades autoinmunes y una exposición a determinados fármacos o determinados tóxicos como tal. Bueno, tenemos el cuadro clínico y las gravedades funcionales. El síntoma más frecuente es la disnea de esfuerzo.
Y a medida que la enfermedad va progresando, pueden aparecer tanto fatiga, dolor torácico, palpitaciones y episodios de presíncope o síncope durante el esfuerzo. El síncope tiene una explicación hemodinámica muy importante. Durante el ejercicio, el organismo va a necesitar un aumento del gasto cardíaco, pero el ventrículo derecho está enfrentando una resistencia vascular pulmonar muy elevada, donde llega un momento en el que no puede incrementar adecuadamente el flujo hacia la circulación pulmonar y por lo tanto tampoco puede aumentar el llenado del corazón izquierdo. Y el resultado es una limitación del gasto cardíaco y puede llegar a una hipoperfusión cerebral. Por eso, el síncope y el dolor torácico durante el ejercicio suele sugerir una limitación más importante del gasto cardíaco, donde en el examen físico vamos a poder encontrar un segundo tono pulmonar reforzado. También podemos auscultar el tono diastólico de insuficiencia pulmonar, conocido como el soplo de Graham-Sled. Y cuando aparece ya una insuficiencia ventricular derecha, observamos una ingurgitación yugular, un reflujo hepatoyugular, una hepatomegalia, un edema periférico e incluso una citis. Y para poder valorar la perfusión pulmonar, utilizamos la clasificación que nos otorga la OMS, donde encontramos que la clase 1 no presenta limitaciones, como podemos observar en la imagen de la diapositiva. En la clase 2 presenta síntomas con actividad ordinaria. La clase 3, una actividad incluso menor de la ordinaria que produce síntomas. Y la clase cuarta y última, el paciente presenta síntomas incluso estando en estado de reposo y puede tener signos de insuficiencia cardíaca derecha. Esta clasificación no es simplemente descriptiva, pues tiene tanto una importancia pronóstica y una importancia terapéutica. En la siguiente diapositiva podemos encontrar las exploraciones complementarias, donde en el electrocardiograma podemos encontrar alteraciones de hasta el 90% de los pacientes. Los principales hallazgos indican una sobrecarga de las cavidades derechas, una desviación del eje QRS hacia la derecha, una hipertrofia ventricular derecha con un R predominante, como podemos observar ahí en el EKG. Em, también una monofasia de B1 y ondas S persistentes en B5 como en B6. También podemos encontrar una inversión de la onda T en las precordiales derecha o un bloqueo de rama derecho. Y en las radiografías de tórax podemos observar un ensanchamiento de las arterias pulmonares principales con una disminución de la vascularización periférica. Y en fases avanzadas puede existir un crecimiento de las cavidades derechas. Sin embargo, la herramienta fundamental para poder determinar es la ecocardiograma transtorácico de Doppler. El eco permite estimar de manera no invasiva la presión sistólica pulmonar y evaluar el ventrículo derecho. Aprovechamos la insuficiencia tricuspidea para poder medir la velocidad pico del flujo regurgitante con una velocidad de regurgitación tricuspidea superior de 2,8 metros por segundo, que sugiere una hipertensión pulmonar como tal. Además, podemos encontrar una dilatación del ventrículo derecho, un aplanamiento septus intraventricular, un crecimiento de la aurícula derecha y una dilatación de la ventana cava inferior. Pero debemos dejar claro que el ecocardiograma va a detectar o estima la probabilidad de esta hipertensión pulmonar, pero no sustituye la confirmación hemodinámica mediante el cateterismo derecho. Pues, bueno, continuando hablando del tema, el libro nos presenta, nos favorece un algoritmo diagnóstico para este tipo de hipertensión pulmonar. El algoritmo debe interpretarse de arriba hacia abajo. Partimos de un paciente con síntomas o signos sugestivos de hipertensión pulmonar. La primera herramienta, como ya se mencionó, o la más favorable, es el ecocardiograma transtorácico.
Si la probabilidad ecocardiográfica es baja, debemos buscar otras causas de los síntomas. Pero cuando la probabilidad es intermedia o alta, debemos hacernos una primera pregunta. ¿Existen signos de alarma en el paciente? ¿Sí o no? Los signos de alarma que señala el libro son la progresión rápida de los síntomas, signos de insuficiencia cardíaca derecha y síncope o presíncope con esfuerzos ligeros. Si están presentes, la derivación a una unidad experta debe acelerarse. Si no existen signos de alarma, buscamos primero las causas más frecuentes, como son cardiopatía izquierda y enfermedad respiratoria. Si encontramos una de estas dos causas, tratamos la enfermedad subyacente, pero si la hipertensión pulmonar es desproporcionadamente grave o existen signos de gravedad, también debemos derivar. Si descartamos enfermedad cardíaca izquierda y enfermedad respiratoria, debemos pensar en una posible hipertensión asociada pulmonar. Hay otra rama muy importante. Si el paciente tiene antecedentes de tromboembolia pulmonar, debemos realizar una gammagrafía de ventilación-perfusión. La presencia de efectos de perfusión obliga a sospechar HPT. Finalmente, los posibles casos de ambas hipertensiones se derivan a una unidad experta para completar el diagnóstico, realizar cateterismo derecho, determinar el subtipo y establecer el perfil de riesgo. Llegamos entonces a la prueba definitiva, la que realmente nos confirma un diagnóstico como tal, que son la prueba del cateterismo cardíaco derecho y la prueba vasodilatadora. El cateterismo cardíaco derecho es el estudio definitivo para establecer el diagnóstico de hipertensión pulmonar, como ya mencioné. Este procedimiento nos permite medir directamente la presión arterial pulmonar media, la presión de la aurícula derecha, el gasto cardíaco y la presión de enclavamiento pulmonar. Con estos datos podemos calcular la resistencia vascular pulmonar y diferenciar hipertensión pulmonar precapilar de una postcapilar. Es decir, el cateterismo no solamente confirma que existe hipertensión pulmonar, sino que ayuda a definir su origen, gravedad y pronóstico. Durante el cateterismo se puede realizar la prueba vasodilatadora pulmonar en los pacientes en quienes está indicada dentro del estudio de HEP. Su objetivo es determinar si la hipertensión presenta una reversibilidad aguda significativa. Para ello se van a utilizar vasodilatadores de acción rápida como el óxido nítrico inhalado, el hidroprost nebulizado o la prostaciclina intravenosa. ¿Por qué es importante esta prueba? Porque el resultado modifica directamente la conducta terapéutica que vayamos a tener con nuestro paciente. De hecho, solo aproximadamente el 13% de los pacientes presenta una respuesta vasodilatadora significativa. Estos pacientes pueden ser candidatos a tratamiento con calcioantagonistas a dosis altas, pero aquí existe una precisión importante del libro. Los calcioantagonistas no deben administrarse de forma empírica a cualquier paciente con HAP y deben evitarse si existe insuficiencia cardíaca derecha por su efecto inotrópico negativo. Una vez confirmado el diagnóstico, el siguiente paso no es simplemente prescribir un medicamento, primero debemos establecer el riesgo del paciente. Para ello, debemos recordar que la hipertensión arterial pulmonar es una enfermedad potencialmente grave y la supervivencia media de la hipertensión asociada pulmonar idiopática sin tratamiento adecuado es aproximadamente de 2,8 años. Por esta razón debemos estratificar el riesgo al diagnóstico y periódicamente durante el seguimiento. La evaluación va a ser multidimensional desde varios parámetros, ya que no existe uno solo capaz de definir el pronóstico. Primero tenemos los parámetros clínicos, como son la progresión de síntomas, la presencia de síncope, la clase funcional OMS y signos de insuficiencia ventricular derecha. Segundo, evaluamos la tolerancia al esfuerzo. Podemos utilizar la prueba de marcha de 6 minutos o una prueba cardiopulmonar de esfuerzo. También utilizamos biomarcadores como BNP y troponinas. Su elevación se realiza con el grado de sobrecarga y dilatación ventricular derecha. Finalmente tenemos parámetros ecocardiográficos y hemodinámicos, tamaño de la aurícula derecha, derrame pericárdico, índice cardíaco, presión auricular derecha y saturación de oxígeno venosa mezclada. Con la integración de estos factores clasificamos al paciente en riesgo bajo, riesgo intermedio o riesgo alto. El objetivo del tratamiento va a ser muy claro, llevar y mantener al paciente en una situación de bajo riesgo. Bueno, el tratamiento de esta enfermedad, de esta patología, va a comenzar con medidas generales del paciente. Actualmente se recomiendan programas con ejercicio físico supervisado porque mejoran la tolerancia al esfuerzo y la calidad de vida. Esto es diferente a indicar ejercicio extenuante, el cual debe evitarse, obviamente. La prevención de infecciones respiratorias también es importante mediante vacunación contra influenza, neumococo y SARS-CoV-2.
Un aspecto fundamental es el embarazo. Debemos recomendar una anticoncepción efectiva sobre la paciente porque la sobrecarga hemodinámica del embarazo y especialmente del posparto inmediato puede tolerarse de forma muy mala. El libro señala que puede existir mortalidad materna superior al 30% de pacientes. En cuanto a la terapia de soporte, los diuréticos se indican cuando existen signos de insuficiencia ventricular derecha. Sin embargo, debemos utilizarlos con cautela, ya que el ventrículo derecho depende de una precarga adecuada. Una sobrediuresis puede disminuir excesivamente su llenado y comprometer todavía más al gasto cardíaco. Finalmente, si existe hipoxemia arterial, está indicado el aporte suplementario de oxígeno. Es decir, las medidas de soporte están dirigidas principalmente a controlar las consecuencias de la falla derecha y la hipoxemia. Estas medidas son concordantes con la sección terapéutica que vamos a mencionar a continuación. El tratamiento farmacológico. Aquí podemos observar cómo la fisiopatología se conecta directamente con la farmacología. Primero tenemos la vía de las prostaciclinas, tenemos de segundo la vía de la endotelina y de tercero tenemos la gran vía del óxido nítrico y del GMP cíclico. En la primera vía, los prostaglandinoides van a incluir al epoprostenol, al hilopros y al teprostinilo. El epoprostenol requiere infusión intravenosa continua porque tiene una vida media extremadamente corta, aproximadamente de 3 a 5 minutos. Esto es clínicamente muy importante porque la interrupción brusca de la perfusión puede ser mortal. El hilopros puede utilizarse nebulizado y el treprostinilo puede administrarse por diferentes vías, incluyendo tanto la subcutánea como la intravenosa. Dentro de esta misma vía tenemos al Selexipag, que es un agonista oral del receptor IP de la prostaciclina. La segunda vía, la segunda de la endotelina, incluye la endotelina 1, que es una sustancia vasoconstrictora y mitógena, la cual utilizamos antagonistas de sus receptores para tratarla. El bosentan y el macitentan tienen acción dual sobre los receptores alfa y beta. El ambrisentan es selectivo para el receptor alfa. Un efecto adverso importante es la elevación de transaminasas, por lo que debemos vigilar la función hepática en estos pacientes. La tercera, que es la vía del óxido nítrico y el GMP cíclico, encontramos los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 como el sildenafilo y el tadalafilo, que evitan la degradación del GMP cíclico y favorecen la vasodilatación pulmonar. Por otro lado, el riociguat estimula la guanilato ciclasa soluble y promueve la formación de GMP cíclico, incluso de manera independiente del óxido nítrico. Finalmente, los calcioantagonistas como nifedipino o ditiazem están reservados exclusivamente para pacientes con una respuesta significativa a la prueba vasodilatadora. Por lo tanto, no debemos memorizar estos medicamentos como una lista. La lógica sería reponer o estimular las vías vasodilatadoras y bloquear la vía vasoconstrictora de la endotelina. Tenemos entonces el algoritmo del tratamiento de la hipertensión asociada pulmonar. Este algoritmo resume la estrategia terapéutica que ya explicamos. Partimos de una patología ya confirmada en una unidad experta. Todos los pacientes ya han recibido sus medidas generales y soporte según la necesidad. Posteriormente se realiza la prueba vasodilatadora pulmonar y si la prueba es positiva, administramos calcio antagonistas a dosis adecuadas y reevaluamos al paciente entre los 3 a 6 meses. Si existe una respuesta favorable sostenida, continuamos el tratamiento, pero si se pierde la respuesta, el paciente vuelve a la estrategia terapéutica convencional. Cuando la prueba vasodilatadora es negativa, debemos valorar la presencia de comorbilidades y el riesgo. En pacientes sin comorbilidades y con riesgo bajo o intermedio se recomienda inicialmente una terapia combinada, tanto con un inhibidor de PDE5 y un antagonista del receptor de endotelina. En el paciente de alto riesgo se debe intensificar desde el inicio añadiendo un prostanoide parenteral. En pacientes con comorbilidades cardiorrespiratorias, puede preferirse iniciar monoterapia con un inhibidor de fosfodiesterasa 5 o un antagonista del receptor de endotelina y realizar un tratamiento más individualizado. La reevaluación se realiza aproximadamente a los 3 o 4 meses. Si el paciente alcanza bajo riesgo, mantenemos la estrategia. Si continúa en riesgo intermedio, intensificamos el tratamiento oral. Y si permanece en riesgo alto, intensificamos con prostanoides parenterales y debemos empezar a valorar el trasplante pulmonar. Nuevamente, la idea central es que nuestro objetivo terapéutico no es simplemente disminuir síntomas, sino alcanzar una condición sostenida de bajo riesgo. En cuanto al foco 4 o el grupo 4 de las hipertensiones pulmonares, tenemos la tromboembólica crónica.
Debemos sospechar especialmente en un paciente que después de presentar una tromboembolia pulmonar mantiene una disnea persistente a pesar del tratamiento anticoagulante. El diagnóstico requiere demostrar una hipertensión pulmonar mediante cateterismo derecho y la persistencia de lesiones trombóticas en las arterias pulmonares después de más de 3 meses de anticoagulación correcta. Estas lesiones no deben imaginarse simplemente como un trombo agudo flotante. Con el tiempo pueden organizarse e incorporarse a la pared arterial, produciendo una obstrucción mecánica persistente del flujo. El tratamiento de lesión es la endarterectomía pulmonar cuando las lesiones son quirúrgicamente accesibles. Es una cirugía compleja que debe realizarse en centros especializados. Sin embargo, puede mejorar significativamente la supervivencia y, según el libro, normalizar la hemodinámica pulmonar en más del 50% de los pacientes. Cuando las lesiones son distales y no accesibles mediante cirugía, podemos utilizar angioplastía pulmonar con balón. En pacientes inoperables o con hipertensión pulmonar residual después de la cirugía está indicado el río Siwat. Y debemos recordar una frase prácticamente obligatoria para todo, que es que todo paciente con hipertensión tromboembólica crónica requiere anticoagulación de por vida. La hipertensión pulmonar en cardiopatía izquierda y enfermedad respiratoria es el último tipo de hipertensiones que vamos a estudiar. Las causas más frecuentes de esta hipertensión pulmonar son cardiopatías izquierdas y enfermedades respiratorias crónicas de los grupos 2 y 3. En estos pacientes, aunque la hipertensión pulmonar muchas veces es de menor gravedad, su aparición representa un marcador de peor pronóstico. El principio terapéutico más importante es tratar la enfermedad de la base. En una hipertensión pulmonar asociada a insuficiencia cardíaca izquierda, debemos optimizar el tratamiento de la cardiopatía. En pacientes con enfermedad pulmonar crónica, debemos tratar adecuadamente la patología respiratoria y corregir la hipoxemia cuando esté presente. En general, los medicamentos específicos desarrollados para la hipertensión asociada pulmonar no se recomiendan de forma rutinaria en los grupos 2 y 3, porque los estudios no han demostrado un beneficio general en estos contextos. El texto menciona como excepción destacada al treprostinilo inhalado en hipertensión pulmonar asociada a neumonía intersticial, donde se ha observado mejoría en la tolerancia de esfuerzo. Finalmente, si tenemos un paciente con una alteración ventilatoria solamente moderada, pero una hipertensión pulmonar muy grave, debemos preguntarnos si la enfermedad respiratoria realmente explica toda la afectación dinámica o no. En estos casos desproporcionados se recomienda la derivación a un centro experto para precisar el mecanismo y realizar un tratamiento individualizado. Muchas gracias.